Hola a todos, estamos aquí con el doctor Pablo Mieres para la Fundación Frederick Naumann Países Andinos. El doctor Mieres ha sido candidato presidencial, es miembro del Partido Independiente, ha sido parlamentario, ministro y hoy está con nosotros para conversar sobre el reto de construir coaliciones democráticas en tiempos difíciles, la experiencia de Uruguay y qué podríamos aprender en Perú de lo que se ha hecho por allá. Bienvenido, doctor Mieres. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Yo quería empezar por preguntarle, ¿qué ha logrado diferenciar a Uruguay en un contexto en el que varios de los países vecinos en la región se han polarizado, han fragmentado la oferta política, sobre todo en países que tienen, digamos, que reglas que no necesariamente incentivan a la concentración de los partidos? Sí. ¿Qué ha sido diferente en Uruguay para poder mantener coaliciones, incluso cuando en un momento parecía que se empezaron a fragmentar, han vuelto a lograr un momento de concentración? Sí, yo creo que es la propia fortaleza de los partidos. Los partidos políticos en Uruguay son referencias para la ciudadanía relevantes, han tenido la capacidad de construir tradiciones en un sentido subjetivo, es decir, de adhesión afectiva de los ciudadanos hacia los partidos. Han generado también liderazgos, pero liderazgos que se mantienen dentro del marco partidario y a su vez han tenido capacidad de buscar entendimientos cuando las mayorías no son posibles a través de un solo partido. O sea, el Uruguay transitó del bipartidismo clásico de dos partidos que juntaban el 90% de los votos a un esquema actual donde tiende a constituirse en dos bloques, un bloque de centro-izquierda y otro de centro-derecha. En el medio ocurrieron muchas cosas, pero la constante son partidos políticos fuertes. Justamente por estos partidos fuertes y bueno, la estabilidad democrática que han mantenido, aquí en Perú se ve a Uruguay como un país que tiene mucha más solidez democrática de la que podemos experimentar por aquí. Sin embargo, estamos en tiempos en que países con sólida institucionalidad democrática han retrocedido, como lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Hay un gobierno que está apelando más a la personificación del poder. Y yo quería preguntarle, ¿usted cree que Uruguay está protegido contra esta posibilidad de alguna manera mejor de lo que estaba Estados Unidos? ¿O cuál cree que es la situación? ¿Cree que ese es un riesgo que nos cae a todos? Yo creo que es un riesgo que nos cae a todos. Es decir, nadie tiene la garantía de la democracia perpetua. Nadie. Nosotros tuvimos una experiencia de dictadura en el 73 y lo que sí creo es que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para trabajar todos los días por el fortalecimiento democrático. Y eso implica construir una cultura plural, construir una cultura de respeto por el otro, de reconocimiento de la heterogeneidad como un valor, que la diferencia de opinión no se convierta en agravio y en confrontación y en polarización. Parece que ahí hay una clave. A ver, Estados Unidos, si hubiéramos hecho esta pregunta 15 años atrás o capaz que 10, todo el mundo diría que es una pregunta que no tiene sentido, porque todos teníamos la idea de que Estados Unidos era una de las democracias más largas, más antiguas y más fuertes del mundo. Y hoy tenemos una situación que realmente sorprende y preocupa, porque hay una afectación sin duda de reglas de juego propias del Estado de Derecho y ha habido incluso cuestionamiento a instituciones cruciales para un funcionamiento democrático. O sea que nadie está libre y yo creo que el gran desafío que tenemos todos en cada país es trabajar por el fortalecimiento democrático. Nosotros hoy somos una de las pocas democracias plenas del mundo. Pero, ya digo, en el 73 tuvimos un golpe de Estado y tuvimos 11 años de dictadura donde se violaron los derechos humanos, se torturó, hay gente desaparecida. O sea, tuvimos una afectación muy fuerte. Sí digo, a la salida de esa dictadura, los partidos políticos que ya existían antes, en la etapa democrática anterior, fueron un factor conductor de la salida de la dictadura. Y eso me parece que es valioso porque dio credenciales y creó la necesidad de apostar fuerte a la democracia. Justo respecto de este último punto, en este momento
Aquí en Perú y en otros países andinos como Ecuador, Bolivia, en fin, estamos enfrentando momentos de crisis política fuerte. Sobre todo en Perú estamos en un momento de crisis en las que no se ven coaliciones partidarias, ni siquiera partidos independientes realmente establecidos como lo que debería ser un partido político, una institución más sólida, ¿no? También hemos visto el debilitamiento de partidos tradicionales en países como Colombia, que el bipartidismo tradicional que tuvo durante el siglo XX hoy ya no lo tiene y más bien tiene un ritmo distinto. ¿Qué retos ve usted que tenemos en estos países para poder formar coaliciones? ¿Cómo lo asemeja usted al momento en el que se construyeron coaliciones en momentos de crisis cuando lo hubo en Uruguay? ¿Y qué se puede aprender de eso para salir de esto ahora? Yo creo que hay que revisar la normativa constitucional y legislativa vigente en cada país y pensarla desde el punto de vista de qué podemos hacer para favorecer, por un lado, la presencia de partidos fuertes. O sea, normas que te ayuden a que un partido se consolide, se desarrolle, crezca, etc. Y por otro lado, que haya oportunidades de acuerdos entre los partidos para generar gobernabilidad. Porque de nada sirve ganar si después no se puede gobernar. Y de nada sirve hacer coaliciones que van a funcionar solo hasta que se gana. Y al día siguiente dejan de existir. O sea, se utilizan como instrumento para ganar. Bueno, acá el tema es que cuando se acuerda para ganar, es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo que hay que pensar entonces es en acuerdos programáticos. El fundamento de una coalición, de un entendimiento, es un programa de gobierno. Y yo decía, pensando en el caso peruano y los 43 partidos registrados, decía, bueno, a ver, no hay 43 proyectos de país. Seguramente hay muchos menos. Y seguramente hay proximidades entre varios de los partidos que existen y entre otros, por otro lado, y habrá 3, 4, 5 agrupamientos, no más. Y estaría bueno que eso se reflejara en la oferta electoral para que los ciudadanos puedan elegir con mayor propiedad, con mayor certeza. Yo le quería preguntar también, quizá aterrizando más a algún punto específico, podemos pensar cómo construir estas alianzas que sean de largo plazo. Y hay algunos puntos que son retos comunes entre varios de los países. Uno de los cuales, por ejemplo, ha sido la reforma de pensiones. Usted ha participado muy activamente en la reforma de pensiones en Uruguay, ¿no? Y quería preguntarle qué retos tuvieron allá para armar coaliciones entre partidos que veían las cosas diferentes, para poder aprobar una reforma, y qué cree que podríamos aprender de esa experiencia aquí, quizá para, a partir de algo más puntual, poder construir coaliciones que acuerden cosas de largo plazo. A ver, a nosotros nos tocó gobernar en el periodo que terminó ahora en marzo de este año, y teníamos arriba de la mesa un tema que se venía postergando, que era la reforma de la seguridad social, porque el ritmo de incremento del déficit de nuestro sistema previsional era realmente preocupante y ponía en riesgo incluso la imagen del Uruguay como posibilidad de asumir deudas, etc., y grado inversor, etc. Entonces había que hacerlo. Nosotros intentamos que fuera entre todos. De hecho, el proceso de discusión de la reforma previsional empezó con una comisión de expertos donde había representantes de todos los partidos, del gobierno y de la oposición, y también de los trabajadores, de los empleadores y de los jubilados. Esa comisión de expertos hizo un diagnóstico, luego una propuesta, no logró consenso. No logramos que la oposición que ahora está en el gobierno se involucrara y aceptara el proyecto de reforma. Eso desde el punto de vista de la metodología, pero que hubo intención nuestra, la hubo, porque nosotros tenemos claro que una reforma previsional debería de ser una política de Estado. No lo logramos porque el partido, la coalición que estaba en la oposición, que ahora está en el gobierno, no quiso acompañar. Nosotros tenemos un problema, el Uruguay, propio de una sociedad muy envejecida, con una tasa de natalidad muy baja, una expectativa de vida muy larga, y que por lo tanto el fenómeno previsional se vuelve difícil de resolver. Y además con una
edad de retiro que existía antes de esta ley de 60 años, que no cerraba con una expectativa de vida tan larga. Lo que decidimos fue una reforma gradual que lo que hace es llevar la edad de retiro a 65 años, que en realidad cuando uno mira el mundo ya está en 65 años en buena parte del mundo desarrollado y también en América Latina, pero lo hicimos gradual, es decir, los que en ese momento, en 2023, tenían menos de 50, se van a jubilar los de 49 a los 61, los de 48 a los 62, hasta llegar a 65. Y los mayores de 50 quedan con la edad de 60 años, porque claro, no le puedes cambiar la regla de juego en un plan de vida laboral de una persona. Pero si uno lo compara con los regímenes de seguridad social vigentes en América Latina, la reforma uruguaya es una reforma muy gradual y muy pensada en términos de la preocupación por los más débiles, ¿no? Debes saber que aquí tenemos un problema muy grande en Perú, por ejemplo, y también en varios otros países andinos, pero en general en Perú el nivel de informalidad en la economía es muy alto, ¿no? Es casi 2/3 partes, más de 2/3 partes en realidad. ¿Y qué tan importante es atacar esto para poder hacer la reforma previsional o en realidad cualquier reforma laboral? Sí, yo creo que en la medida que las sociedades transitan por un cambio demográfico en donde la expectativa de vida cada vez se extiende más y al mismo tiempo hay una tendencia a la reducción de la tasa de natalidad en las nuevas generaciones, esas tasas de informalidad se vuelven una causal de insostenibilidad de ningún sistema previsional, porque si tú sos informal no tenés derecho a la jubilación. Entonces eso lo podés de alguna manera sostener cuando tenés una estructura demográfica con un número de activos muy alto, pero en la transición demográfica se va convirtiendo en un problema. ¿Cómo es el camino de la informalidad a la formalidad? Bueno, hay que construirlo sobre la base de generar primero conciencia en la ciudadanía de la importancia de aportar a la seguridad social. Eso tiene un problema, que es que aportar a la seguridad social puede encarecer el costo para el empleador del trabajador, porque hay que aportar a la seguridad social, pero se debería convertir en un tema de primer orden, ¿no? Porque nosotros, por suerte, tenemos una realidad diferente, estamos en un orden del 21-22% de informalidad en Uruguay, pero sigue siendo un desafío. Tenemos un montón de gente, una quinta parte, que no está generando su sustento para el día que se jubile, y eso es un problema. Claro, y hay que tener, me imagino, cuidado porque algo que también puede pasar es que una regulación inadecuada más bien fomente más informalidad o encarezca el mercado laboral de una forma que nos perjudique. Hay que hacerlo, yo diría, gradualmente. Hay que hacerlo con convicción también. Hay que generar un cuerpo inspectivo que tenga la capacidad de detectar dónde está el problema. Y seguramente también hay que hacerlo con preocupación por el empleo, para que no se caiga el empleo, porque de ese modo tampoco resolvemos el problema. O sea, vas a tener más formales, pero menos trabajadores en general. Claro. Y eso implica aumento de la desocupación. O sea, no es fácil transitar ese camino, pero no tengo duda de que hay que lograr un acuerdo tripartito con participación de trabajadores, empleadores y gobierno. Y quizás tenga etapas, hay que discutir qué aporte, cómo aporta cada parte, no es fácil. Claro, tiene que ser una política de Estado de largo plazo. De largo plazo, sin ninguna duda. Para ir cerrando la conversación, quería preguntarle, a partir de lo que hemos venido hablando ahora y lo que ha sido su experiencia trabajando en coaliciones y el tiempo que ha visto que Uruguay pasó por tiempos de crisis, ahora lo ve en un momento más sólido. En general, ¿qué consejos daría para un país como el Perú, que está por entrar a un proceso electoral que va a ser determinante en el sentido de que hoy hay mucha fragmentación política, las coaliciones no son algo que son populares ahora, si no se forman coaliciones podríamos tener luego problemas de largo plazo? Usted hablaba de algunas reformas específicas que podrían haber, quizá la misma estabilidad de la ley, que no cambie la ley también podría ser importante, pero en fin, ¿qué
comentarios o consejos daría para un contexto como este? A ver, es difícil dar consejos porque la realidad es de cada uno y ustedes saben mejor que uno qué es lo que se puede o no puede hacer. De todas maneras, creo que hay conciencia en los partidos que se han registrado de que es un escenario inmanejable esta proliferación de partidos. Me parece que tomar una iniciativa de diálogo y de búsqueda de entendimientos sobre proyectos de país, sobre programa, y anunciar la posibilidad de una coalición, yo creo que generaría probablemente una corriente positiva en la ciudadanía, me parece. Obviamente hay que tomar esas decisiones con criterio y hay que ser muy honesto con la ciudadanía en el sentido de que va a haber un compromiso. Me parece que una coalición implica no solo votar juntos, sino gobernar juntos. Y gobernar juntos implica tener un programa, pero también tener una distribución de responsabilidades para que cada socio de la coalición tenga un lugar y pueda aportar. Me parece que por ahí sería una buena cosa, ¿no? Y se necesita madurez política para que puedan compartir en una misma mesa posiciones diferentes. Y siempre es difícil eso. En política hay ambiciones, siempre son legítimas las ambiciones, porque cada uno piensa que lo va a hacer mejor. Pero a veces postergar ambiciones es el camino para una solución de ganar-ganar. Es decir, en donde todos ganan, no todo, pero todos ganan un poco y de alguna manera gana el país. Muchas gracias, doctor Mieres, por la conversación. Les pedimos a todos que no dejen de seguirnos en nuestras redes para seguir teniendo más de estas conversaciones interesantes. Muchas gracias.